Invita Cámara de Comercio de Bogotá. Venga, que no es pa' eso. Bienvenidos a esta nueva emisión de Venga, que no es pa' eso. Hoy vamos a hablar de un tema que está por todas las calles, la idea de que con la firma del acuerdo de paz, Colombia se parecerá a Venezuela. Eso que llaman el castrochavismo. Para hablar del castrochavismo hemos invitado a dos personas que han hablado mucho del tema, protagonistas de la historia de este país. Uno de ellos, activista, víctima del conflicto armado, defensor de derechos humanos y actualmente senador de la República. Iván Cepeda, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Fue también representante a la Cámara entre 2010 y 2014. Es el vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice, organización nacida en 2003 con el fin de agrupar a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Cepeda, Juan Carlos. Gusto. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por haber venido. Muy Gracias amable. por la invitación. Bien, con el senador Cepeda nos acompañará otra de las personas que ha vivido la guerra en carne propia, un exmiembro del M-19 y actualmente congresista, senador también. Ebert Bustamante, senador de la República por el Partido Centro Democrático, cargo que ya había ocupado entre 1991 y 1994 representando a la Alianza Democrática M-19. Ha sido representante a la Cámara por Cundinamarca, alcalde de Zipaquirá y director del Instituto Colombiano del Deporte. Fue militante del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril. Carlos, ¿cómo estás? Doctor Ebert Bustamante, ¿cómo está? Encantado. estás? Bueno, Encantado, senador. ustedes se conocen de sobra, ¿no? Porque son colegas de trabajo. Así es. Les puedo decir Iván, Ebert, como para tomarnos el tiempo. Pero por supuesto. Bien, Con gracias. toda la confianza. Gracias. Les hemos invitado a Venga, que no es pa' eso. Venga, que no es pa' eso significa que no queremos debates álgidos como los que ustedes tienen en el Aburridores. Congreso de la República. Bueno, por lo menos que no sean álgidos, son bastante interesantes. Y para eso les voy a invitar a tomar un cafecito, ¿les parece? Muchas gracias. Pero, mientras yo les sirvo el café, me gustaría que vieran lo que dice la gente sobre eso que llaman el castrochavismo. ¿Les parece? Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. No, señor, para nada. Creo que antes, pues, el gobierno debe garantizar el empleo para la gente que se va a desmovilizar. Creo que lo único que denota es un profundo desconocimiento de lo que hay en los acuerdos. El tema de la participación política, cuando dicen que se le va a entregar el país a las FARC, son 10 curules de 268 que tiene el país, eso no es ni siquiera el 4%, entonces esto es sencillamente un argumento que usa la oposición para infundir miedo en la sociedad. No creería, porque aquí hay factores reales de poder muy fuertes. Venezuela es un pueblo que no ha tenido un conflicto como el nuestro. Esperamos que esto sea un ejemplo de lo que está ocurriendo en Venezuela para que aquí se evolucione y se llegue a una negociación para la paz para todos. Considero que el régimen que está manejando en este momento Juan Manuel Santos es un gobierno que lleva a construir paz y seguridad para todo el pueblo colombiano. No, realmente no considero eso, porque para llegar a un régimen castrochavista es muy difícil y creo que se requiere de un régimen totalitario para hacerlo. Bueno, aquí están sus cafecitos. Muchas gracias. Yo sin azúcar. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció lo que dice la gente, Iván? Bueno, primero veo en el clip a jóvenes, ¿no? Jóvenes hablando sobre la paz y de una manera bastante razonable y seria. Y eso me gusta mucho, ver a los jóvenes pensando así, porque eso da esperanza en un país distinto, un país en el cual la gente se guíe realmente por el conocimiento de los hechos, por, digamos, una posición racional sobre la realidad política y no sobre emociones, sobre
digamos, estruendosos discursos como ha ocurrido tantas veces en Colombia. Creo que parte de la violencia que hemos vivido es que la política se fundamenta en eso, en rumores. En rumores, pero ¿usted cree, Ever, que la gente sí está bien informada sobre los acuerdos, según lo que ha visto? A ver, yo creo que ha faltado mayor tiempo para la información y el desarrollo de la pedagogía que se necesita alrededor de estos acuerdos. Indudablemente, leer 297 páginas en un país donde hay dificultades, digamos, en el acceso a la educación, a los libros fundamentalmente, es un primer obstáculo. Luego ha habido una gran campaña propagandística que se ha encargado de entregar unos clips y que no al fondo del asunto. Por ejemplo, viendo ahora estos jóvenes con mucho interés de participar, yo me siento como ellos hace 50 años. Yo tal vez, el senador es muy joven, el senador. Por favor. Muy joven, pero homenaje aquí pero hace 50 años, por ejemplo, en el tema agrario, exactamente lo que contienen los acuerdos era lo que pensaba en mi juventud. Pero han pasado 50 años. Ya no lo pienso. Y entonces en esos 50 años uno ha podido verificar si eso que se plantea en el tema, por ejemplo, de la reforma rural integral es posible o ha sido posible desarrollar en otros países, entre ellos Venezuela, todo lo que fue el campo socialista. Y eso fue un desastre. Entonces, digamos, ahí está el ejemplo, ahí está la referencia fáctica a nivel de comprobación histórica en distintas partes del mundo. Y lo que hace ese punto es devolvernos a ese pasado. Es decir, lo que usted me está diciendo es que vamos a ir al minifundio. Uno, la reforma agraria integral, sí, puede que sea el primer paso para convertirse en Venezuela. Correcto. A mi modo de ver, hay que ir a la realidad. Es decir, en Colombia tenemos un país que ocupa, según los datos del Banco Mundial, no del gobierno de Maduro, sino del Banco Mundial, el 6º lugar en mayor desigualdad social. Es un muy vergonzoso lugar. ¿Y por qué tenemos digamos, esa posición en el planeta? Bueno, porque sencillamente en Colombia, por la ausencia de unos cambios que se debían operar una vez que nos liberamos del yugo español, para conformarnos en nación teníamos que hacer unas mínimas reformas y diseñar, digamos, un modelo de desarrollo que fuera equitativo entre las incipientes ciudades y el campo. Eso no se hizo. Y entonces hemos tenido una historia en la cual el mundo rural se ha convertido en un mundo absolutamente pobre y empobrecido. Hay poblaciones en Colombia que tienen tasas de pobreza del 80%, y no son ni una ni dos. En Colombia tenemos sitios donde los niños se mueren de hambre. Eso no es, digamos, una afirmación castrochavista, es una realidad terrible, dolorosa. Tenemos poblaciones que no tienen ninguna clase de servicios, que están rodeadas de ríos, de lagunas y que no tienen agua potable, que no tienen electricidad. Bueno, eso no necesito yo demostrarlo pues con estadísticas para que sea evidente. Entonces, lo que plantea el primer acuerdo es que hay que comenzar a acabar con esa pobreza rural. La gente en la calle dice que a partir del día 2 de octubre, si la gente decide refrendar los acuerdos, puede que en este país no haya papel higiénico como puede ocurrir en Venezuela. Eso es los rumores que uno escucha en la gente. ¿Usted cree que eso va a pasar? Al contrario, Juan Carlos, yo creo que vamos a necesitar mucho papel higiénico porque las embarradas van a ser muy grandes. Entonces vamos a tener una transición en primera instancia de 12 meses de carácter legislativo, es decir, se van a, de conformidad con lo que establece el acuerdo, una serie de iniciativas de ley y de reformas constitucionales. Ahí el país también tendrá oportunidad, si se aprueba el plebiscito, de empezar a discutir. Hay unas limitantes. En primer lugar, el plebiscito, que es un ejemplo o una consecuencia de lo que está sucediendo en Venezuela. Se limitó el voto al sí y al no. No se dejó expresar el abstencionismo y el voto activo, que en este país tiene una trayectoria y una tradición. Esa es una limitante. Se rebajó el umbral del 50 al 13%, digamos. Eso va afectando el sistema democrático tradicional, es decir, son medidas conducentes a. Entonces,
no va a desaparecer el papel higiénico, vamos a necesitar mucho más porque hay que hacer una gran discusión en el país pero para si vamos a hablar de embarradas, hablemos, digamos, de tiempo atrás y de gobiernos anteriores. Pero es que la pregunta está referida a los momentos. Antes también había mucho papel higiénico, pero bueno, en este caso es necesario, digamos, que el país utilice ese papel higiénico para que, ¿puedo decir la palabra? No la vayamos a... Sí, aquí Colombia, se le pondrá como sistema democrático. Yo creo que a la gente no se le puede mostrar la paz como, digamos, una montaña de... No, por supuesto que no. Digo en algunos aspectos, no. Yo lo que señalo es esto. Si me permite un segundito, hay cosas del acuerdo que están bien. El hecho de que finalmente se concrete la dejación. Bueno, eso es, me gusta oír ese tipo de expresiones. Es una cosa importante que hay que valorar, es un proceso, 6 meses, una serie de cosas que están todavía por concretarse. Es decir, hay un avance en ese sentido, yo no tengo ningún problema como colombiano. El tema es las cosas que hay de por medio y lo que se está negociando, que es lo que tiene que discutir el país. Hay varios rumores en torno a esto del castrochavismo, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con el modelo económico, pero el modelo económico no se negocia en La Habana, no en ningún punto, o sí, o me equivoco. Pero, digamos, mi pregunta es ¿por qué discutir en torno a los rumores y no en torno a las realidades? Esa es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué Colombia tiende a un escapismo con relación a a los problemas reales? En los acuerdos de La Habana, el Centro Democrático decía que se iban a destinar 20 millones de hectáreas a los campesinos. Yo me acuerdo cuando tuvimos esos debates allá en el Senado. ¿Qué es lo que se ha acordado? Un fondo que en 10 años debe reunir 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas para los campesinos que están en las ciudades deambulando en la pobreza, que han tenido que desplazarse millones de ellos por todo el país. Bueno, eso a mi modo de ver es perfectamente viable. ¿De dónde salen esos 3 millones de hectáreas? De las tierras que se le han arrebatado a los narcotraficantes, que hasta ahora no han sido entregadas para la reforma agraria. De algunos baldíos que van quedando, que son ya muy pocos, que no se le han entregado a personas que tienen muchísima tierra en Colombia. De tierra que no esté siendo social y productiva y ecológicamente empleada. Eso es una ley de 1932. Eso no lo creó el Acuerdo de La Habana. Entonces, realmente eso no se puede equiparar a un modelo ni socialista, ni extranjero. Es un problema que hay que resolver a partir, digamos, de un mínimo reformismo. Pero me quito la pregunta que le iba a hacer. A ver, ¿usted cree que vamos hacia un modelo socialista? Pero por favor, como esto se está poniendo bueno, les voy a pedir que nos tomemos el cafecito en la mesa y yo los voy a acompañar. Perfecto. ¿Vale? Por favor, sigan. Muy amable. Venga, que no es pa' eso. Venga, que no es pa' eso. Nos habíamos quedado en el tema del socialismo, pero venga, por favor, yo los veo muy formales a ustedes. Yo sabía, o sea, un café relaja, pero no tiene nada que ver con lo que les he visto en el Congreso. Es que yo me he ido a quitar la corbata. Bueno, aquí puede quitarse la corbata, no tiene ningún problema. Pero, mire, usted y el grupo que usted representa han hablado con insistencia sobre el tema del socialismo y que este país después de la firma pues se le va a entregar a todo lo que tenga que ver con lo bolchevique y cosas de estas. ¿Usted todavía cree que eso va a pasar después del 2? Bueno, alrededor de la política sí hay demasiados rumores, pero hay unos riesgos que son reales. En los últimos 16, 20 años en América Latina, el modelo de Venezuela se volvió un referente, indiscutiblemente, y creó unas condiciones, o mejor, varió unas condiciones económicas, sociales y políticas. Pero en estos 20 años se ha demostrado el grave deterioro de la implementación de ese modelo. Y desafortunadamente, algunos aspectos del acuerdo recogen herramientas que son propias de ese modelo. Doy un ejemplo. El punto sexto sobre implementación. Todos sabemos que es de la tradición socialista la planificación estatal, desde lo estatal.
y ha sido recogida en América Latina, mal recogida, diría yo, porque mire lo que pasó con el petróleo, lo que pasó con la economía venezolana, lo que pasó con el campo. Eso ya no hay que probarlo, está demostrado de manera fáctica. En Colombia, con esos acuerdos, se establece primero una reforma constitucional para obligar que en los próximos 2 periodos presidenciales esos acuerdos se incorporen en los 2 planes nacionales de desarrollo. Y lo más grave, que obliga a que la financiación de los acuerdos y la implementación sea de carácter territorial, o sea, obligan mediante reforma constitucional a que los planes de desarrollo municipal y departamental incluyan el costo de la implementación. Eso es sumamente grave. Pero eso no es grave, eso es, digamos, aquí lo único que pareciera gustarle a alguna gente es que los dineros públicos se vayan para la guerra y que entonces a eso sí se le destine planificadamente. No, el Plan Nacional de Desarrollo, a ver, usted lo sabe bastante bien, el Plan Nacional de Desarrollo que aprobamos en el Congreso de la República tiene una destinación de al menos entre 27 y 35 billones de pesos anuales por los próximos 4 años. Hay que decirle a los televidentes cuánto cuestan los acuerdos de paz. Pero en el tema 9 agrario, billones, por ejemplo. 9 billones. Pero solo, 9 billones. no, señor. En el tema agrario, anualmente vale 3 billones de pesos. Quiere decir que son 30 billones en el tema agrario. Invertir 3 billones de pesos en el mundo agrícola en Colombia es realmente lo mínimo y elemental que se debiera hacer en un país que tiene semejante posibilidad. No ayuda a resolver problemas. No, porque no hay un solo plan. Pero digamos, ¿por qué no? ¿Por qué en vez de estar hablando de las nebulosas ahora se están poniendo, digamos, en su forma natural, pero ¿por qué no, en vez de hablar de las nebulosas del castrochavismo y de lo que le podría pasar a Colombia si llegara aquí, pues, los extraterrestres, ¿por qué no hablamos de cosas como las siguientes? El Acuerdo número 1 prevé un plan nacional para dotar a muchos municipios y veredas de carreteras terciarias y secundarias. Indispensable. Eso no es ninguna idea leninista o maoísta, es simplemente una necesidad que tiene este país de interconectarse. Prevé un plan nacional de electrificación para las poblaciones rurales. Tiene unos planes que tienen que ver con dotar de escuelas rurales y de centros hospitalarios a muchas poblaciones. ¿De dónde sale ese dinero, Iván? Pues es del presupuesto. Es que, digamos, eso es una inversión absolutamente elemental y que no es tan costosa como la guerra. Es que la guerra tiene un costo, digamos, extraordinario. Eso, pero yo diría que ese es otro riesgo. Entonces, si no hay guerra, permítame simplemente para concluir esa idea, si no hay guerra, sin acabar con las fuerzas militares, sin acabar con la policía, si se pudiera reorientar parte del gasto que se destina en defensa a esa clase de necesidades. Y le aseguro que en eso podrían incluso participar los miembros de las fuerzas militares, que podrían ser los que construyen esas vías que se requieren, porque hay ingenieros dentro de las fuerzas militares y de policía. Entonces ahí no hay ningunas ideas, digamos, utópicas, extralimitadas, ¿no? Son ideas que tienen que ver con digamos, unas necesidades que tiene el país, no Venezuela, ni Cuba, no, Colombia. Todo lo que se ha dicho sobre la desigualdad, en eso coincidimos plenamente. Este es un país, entre muchos otros en el mundo, que tiene ese grave problema. Pero ahí tenemos una dificultad, y es que para el año entrante se disminuyó el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 750.000 millones. Esa es una discusión que hay que dar, porque ¿para qué se le dice mentiras a la FARC, al país, a todo el mundo? Pero eso sí ya es otra cosa. Ahí sí usted y yo podríamos coincidir. Porque entonces aquí ya no estamos discutiendo sobre una fábula, sino sobre una cosa real, y yo estoy de acuerdo en eso. El gobierno se ha comprometido en cumplir con un acuerdo y está disminuyendo el presupuesto a la agricultura. Eso realmente es impresentable y es parte de lo que vamos a tener que discutir en el Congreso y seguramente en el control político, porque estos acuerdos son para cumplirlos, no se han firmado simplemente para que queden como un canto a la bandera. Pero vamos a una cosa. Ustedes han nombrado una cosa importante. A partir del día 3 de octubre, todo lo que se negoció en La Habana va para el Congreso de la República. Ustedes van a tener una responsabilidad. Un procedimiento nuevo que se ha adoptado. Durante los próximos 6 meses. Esto del fast track, ¿no? que llaman.
implementación de baterías, reglamentación, etcétera. Tiene ¿Cómo va a ser cierto esa etapa? parecido chavista. Ahí sí, porque hay un Chavista. recorte. Nairo Mire, chavista. hay un recorte real. Mire, las reformas constitucionales que van a la esencia de los grandes temas, tienen que ver con los acuerdos de sociedad, los grandes contratos sociales, establecían que se tramitaban en 8 debates. Eso tiene una lógica y es la oportunidad de discutir democráticamente con participación de la ciudadanía, audiencias públicas, foros en todo el territorio nacional. Para eso son los 8 debates. Lo recortaron a 4, con un problema adicional que no se puede discutir sino sobre los temas que se llevan exactamente en la propuesta. No se pueden adicionar modificar. Por eso, pero digamos, Es decir, ahí hay gente una va a poder limitación. participar en estos debates, la sociedad colombiana. Las audiencias públicas no se van a una poder cosa realizar. aquí, Juan Carlos, esto no puede ser que en los próximos 5 años vamos a estar discutiendo en el Congreso. En el Congreso, donde cualquier ley que uno presente se puede transformar en una cosa que al final es irreconocible. Sí. Uno sabe que la palabra de moda en el Congreso se llama mico. Es decir, en cada discusión a un proyecto de ley se le meten cualquier cantidad de cosas. Entonces, frente a esto hay que proceder de una manera seria y expedita. Es decir, esas leyes no son para introducir temas diferentes a los que se han acordado en La Habana. Eso es evidente. El gobierno... Claro, pero ni esa las es una FARC limitante. Es para reglamentar la implementación. Sí, es para desarrollar y reglamentar asuntos que tienen que ver con esos desarrollos. pero lo que eso representa es que en la práctica las FARC fue convertido en constituyente. Yo como legislador me siento lesionado. Yo entiendo lo que señala el senador como mecanismo, pero ojo que se está lesionando una de las instituciones, así esté cuestionada por la sociedad. El tema del poder legislativo en Colombia, como la justicia, tiene enormes dificultades. Hombre, pero abrimos una ventana muy complicada. Parte de los acuerdos dicen que al final que va a haber la necesidad de un pacto nacional político para introducir las reformas, ahí sí, ya no solamente del campo, del tema de la corrupción política y del tema del narcotráfico, sino de los otros gigantescos problemas que tiene el país. ¿Y ese pacto tema de incluye al justicia, Centro educación. Por supuesto, ahí dice en el acuerdo todas las fuerzas políticas y sociales, las fuerzas vivas del país. Pasado el 2, si gana el sí, yo espero una posición generosa, no soberbia ni arrogante, e invitar a quienes se han opuesto hasta ahora a esto a que discutamos. Otro tanto yo esperaría si gana el no, cosa que realmente considero que es imposible, pero digo, si ganan ustedes, a mi modo de ver, lo generoso sería sentarnos a discutir sobre una constituyente. Ese es, digamos, Bueno, si en el Congreso no pueden, siempre les prestaremos esta mesa para que con un café Muy bueno. puedan negociar. No cae todo el Congreso. Pero para ir terminando, usted viene de un proceso de paz. Sí. Usted hizo parte del M-19. Usted sabe qué es ese tránsito a la vida política. 25 años llevo ya. 25, pero 25 años después, ¿cree usted que estamos en un camino necesario para desarmar, para transitar hacia fortalecer la política, fortalecer el Congreso de la República, etcétera? No, indudablemente desactivar la violencia, eso en cualquier circunstancia es un avance. En mi caso, yo pues lo viví y tengo que contárselo al país. Yo personalmente me sometí, creo que la mayoría de los compañeros del M-19, al examen del ordenamiento jurídico de los jueces y los tribunales de la República en ese momento. Y cuando no nos encontraron responsables de delitos de lesa humanidad, nos dictaron cesación de procedimiento de un delito que habíamos cometido, la rebelión, y por eso nos amnistiaron. Y salimos a elecciones en condiciones de igualdad, no nos regalaron absolutamente nada. Yo fui elegido a la Cámara con 78.000 votos. La amnistía, ¿no? Ahora, ¿les incomoda un poco el tema de la amnistía? No, ¿no? Porque la amnistía es un mecanismo necesario para quienes han incurrido en el delito de rebelión y que pasen a hacer política. Nosotros no hemos dicho que las FARC debe hacer política, por lo menos eso es lo que ha manifestado, pero hay unos condicionantes jurídicos. Mire, lo que sucedió este fin de semana en La Habana a mí me parece muy útil desde el punto de vista de la verdad. Entre las víctimas, los familiares de los diputados del Valle y los dirigentes de las FARC. Eso en cuanto a la verdad es muy positivo. Vamos a ver cómo se refleja ese tema en justicia.
que también las víctimas quieren pero verdad, ese tema lo hemos justicia, discutido. Ese tribunal que se crea es un mecanismo real y serio de justicia. Veo que hay muchos acercamientos. A veces la gente en la calle piensa que las posiciones están diametralmente opuestas, pero bueno, hay ciertos consensos, hay ciertos temas comunes. La cuestión es de debatir. El país está esperando. Hablando la gente se entiende. El país está esperando que ustedes en Pero el hay Congreso que- de la República, hay que, digamos, con la altura del momento contribuir histórico a que la el país- paz y a la reconciliación. Es que eso es, digamos, lo mínimo que en este momento nos puede llevar a generar unos consensos políticos. Bien, pero como saben, esta mesa siempre está abierta para Muchas ustedes. Gracias por el café. A todos nuestros televidentes ya han escuchado diversas opiniones, cada uno sacará sus propias conclusiones. Hoy, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, les damos las gracias por haber venido y nos vemos en el siguiente Venga que no es para eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Invita Cámara de Comercio de Bogotá. El Tiempo Televisión. Noticias bien explicadas.